Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva cápsula de divulgación científica y tecnológica. El día de hoy nos encontramos con el doctor Antonio González Rodríguez, quien nos platicará sobre una de sus diversas investigaciones. Doctor, un gusto que esté con nosotros y se haya tomado el tiempo para platicar. Muchísimas gracias, Aarón. Pues platíquenos cuál sería el título de la investigación de la cual nos hablaría el día de hoy. Sí, mira, quisiera platicarles acerca de una investigación que hemos venido realizando hace más o menos, bueno, que iniciamos hace 20 años aproximadamente y que tiene que ver con el estudio de la ecología y la evolución de los encinos, ¿no? O sea, de este grupo de árboles que son muy importantes en nuestro país y que forman bosques pues con muchísima biodiversidad, ¿no? Y que se asocian mucho con los pinos, sobre todo en todas las regiones templadas, ¿no? En las grandes sierras que hay en México son muy abundantes los encinos, ¿no? Platíquenos, doctor, ¿qué beneficios trae este tipo de árboles? Claro. Sí, mira, yo creo que la importancia que tienen los encinos se puede resaltar desde muchos puntos de vista. Uno de los más importantes es considerar que en México este grupo de árboles, que es un género biológico que se conoce por el nombre latín de Quercus, ¿no? Entonces el género Quercus son los encinos. En todo el mundo hay aproximadamente unas 500 especies, de las cuales en México hay casi 180, ¿no? Entonces México es el país a nivel mundial que tiene más especies de árboles de este género. Y no solo eso, sino que de estas aproximadamente 180 especies que puede haber en México, más o menos 110 son lo que se llaman endémicas, es decir, especies que únicamente existen en México, ¿no? Entonces, lo que esto significa es que los encinos como grupo, como linaje biológico, pues sufrieron un proceso de diversificación, como le llamamos los biólogos, muy importante en nuestro país. Es decir, evolucionaron activamente y en un corto periodo de tiempo de, bueno, más o menos 10 millones de años, desde el punto de vista biológico es corto, relativamente hablando, pues aparecieron muchísimas especies, ¿no? Ese es un punto de vista. Otro punto de vista es que en términos de lo que se conoce como la biomasa, es decir, pues la materia viva, ¿no? Los encinos son el grupo de plantas más importante para México, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en los bosques donde viven los encinos junto con los pinos está almacenada una gran cantidad de carbono, ¿no? O sea, el famoso carbono, que es gas que nos preocupa en la actualidad por los efectos que tiene, pues digamos en términos de cambio climático, efecto de invernadero, etcétera. Pues lo que hacen las plantas obviamente cuando hacen la fotosíntesis es capturar el carbono, es decir, extraerlo de la atmósfera a partir de a través de la fotosíntesis y fijarlo en sus tejidos, ¿no? Entonces básicamente están convirtiendo, o sea, los árboles están convirtiendo este carbono que está en la atmósfera pues en madera, ¿no? Y entonces esa madera es un gran almacén de carbono. Y los encinos, como grupo biológico, son el que más carbono tiene almacenado, ¿no? A nivel de México. Entonces, por ese lado también son muy importantes, ¿no? También desde el punto de vista económico son muy importantes porque son fuente de muchos bienes que pues, la gente aprovecha, ¿no? Entonces, en términos de madera, es una madera de alta calidad que se puede utilizar para construir, por ejemplo, o para fabricar algunas pues, herramientas o suelos de tipo parquet, es decir, una serie pues, de artículos que se fabrican con madera, ¿no? O también se usan mucho para hacer carbón, ¿no? Entonces, a nivel local, muchas comunidades pues, se dedican a producir carbón que luego venden. Y bueno, pues se usa en las carnes asadas o bueno, para una diversidad de actividades. Doctor, platíquenos, ¿cuál es la problemática que enfrenta hoy en día esta especie de encino? Sí, mira, los encinos, al igual que otros muchos grupos biológicos, y sobre todo en nuestro país, lo que son los bosques de encino, de pino encino y otras asociaciones vegetales que forman, pues se están reduciendo, ¿no? Por efecto de la deforestación sobre todo, la deforestación causada por el cambio de uso de suelo hacia terrenos agrícolas o para ganadería o para la construcción de ciudades, es decir, para la urbanización. Y
Aquí en Michoacán, pues cabe destacar el caso de la conversión de los bosques de encino a huertos de aguacate, ¿no? Que es una problemática muy particular de aquí del estado, ¿no? Platícanos, doctor, cuál sería el problema ahora que causaría o que, pues sí, el efecto que tiene la desaparición de estas especies, de estos bosques. Claro, bueno, en primer lugar estamos perdiendo biodiversidad, ¿no? Es decir, se pierden poblaciones, se pierden genes que están adentro de las poblaciones y se pueden perder incluso especies completas, ¿no? En términos de la biodiversidad de los árboles en sí mismos, ¿no? Digamos, pues no están solos en el ecosistema, ¿no? O sea, alrededor de ellos hay muchísimos otros organismos que se asocian, ¿no? Entonces estamos hablando de organismos que pueden ser desde microscópicos, ¿no? A nivel del suelo, ¿no? Que forman asociaciones con las raíces de los encinos, que pueden ser hongos, también bacterias. Estamos hablando de otras plantas que viven arriba de los encinos, ¿no? Como las bromelias, estos que en algunos lugares llaman gallitos, ¿no? Que son plantas epífitas, hay muchas orquídeas también viven arriba de encinos, obviamente una gran cantidad de insectos, de aves, de pequeños mamíferos como ardillas, es decir, hay todo un ecosistema, ¿no? Que puede estar existiendo sobre un solo encino, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros talamos un árbol o un bosque, pues estamos no solo cortando los árboles, sino realmente pues aniquilando pues a muchísimos otros organismos que están asociados, ¿no? Entonces, ese es un primer problema, ¿no? Otro segundo problema tiene que ver con los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces los servicios ecosistémicos son todas estas funciones que los ecosistemas llevan a cabo y que le proveen un beneficio a la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, los bosques pues proveen muchos servicios ecosistémicos, incluyendo, por ejemplo, la captura de carbono que mencionaba yo hace un rato, obviamente tienen que ver con el ciclo del agua, ¿no? Entonces, si uno nuevamente deforesta un bosque, pues esto tiene implicaciones sobre el ciclo hídrico, y también sobre implicaciones sobre la fertilidad del suelo, ¿no? En el caso particular de los encinos, pues se ha visto que contribuyen muchísimo a la fertilidad del suelo. ¿Por qué? Porque producen una hojarasca que es rica en nutrientes, ¿no? Entonces es famosa la tierra de encino, ¿no? Que muchas veces compramos en los viveros o para jardinería, ¿no? Entonces esta tierra de encino pues resulta buena porque hace que las plantitas que nosotros queremos cultivar crezcan muy bien, y eso es debido a que esta tierra tiene un gran contenido de nutrientes, ¿no? Entonces, en los ecosistemas naturales, pues hay un ciclaje de nutrientes, ¿no? Entonces, los árboles toman del suelo los nutrientes, pero luego los regresan en forma de hojarasca. Y si nosotros, pues, cortamos de tajo ese ciclo de nutrientes, pues obviamente hay una implicación sobre la fertilidad del suelo, ¿no? Entonces, si un bosque se corta para poner un cultivo dado, pues entonces después de un tiempo un suelo que era originalmente fértil, pues ya no es fértil, entonces hay que ir adicionando, ¿cómo se llaman? Fertilizantes, ¿no? Y obviamente esto tiene una serie de consecuencias también a largo plazo, ¿no? Entonces, pues realmente es un problema complejo, ¿no? O sea, es decir, estos cambios de uso de suelo se dan pues, por incentivos sociales o económicos, bueno, que son complejos, pero pues también hay que tomar en cuenta que todo esto va teniendo una serie de consecuencias, ¿no? Doctor, ¿pudiera usted comentarnos dónde se concentra la mayor cantidad pues, de especies endémicas del encino aquí? Claro, sí, es una pregunta interesante. El estado donde más especies de encinos hay es Oaxaca, que es un estado que destaca por su biodiversidad en general, ¿no? Entonces, Oaxaca es probablemente el estado con más biodiversidad que hay en el país, ¿no? Y después le sigue Nuevo León, que también tiene muchas especies endémicas, y en tercer lugar está Jalisco, ¿no? Sí, no hay realmente un solo lugar que concentre la mayor parte de las especies, sino que hay por lo menos estos 3 centros, ¿no? De biodiversidad. Y Michoacán, bueno, Michoacán no se queda muy atrás. En realidad, en Michoacán hay 30 especies de encinos, que es un número importante. Y aquí en los alrededores de Morelia, pues estamos hablando de al menos 14 especies de encinos, ¿no? Que todavía podemos encontrar a pesar de la gran transformación que ha sufrido
bueno, el municipio de Morelia y sus alrededores, en general lo que conocemos como la cuenca de Cuitzeo, en donde pues básicamente lo que eran los bosques originales, pues quedan pequeños fragmentos, ¿no? Que uno puede ver, ¿no? O sea, si uno va de Morelia hacia Pátzcuaro, por ejemplo, pues uno puede ver algunos de esos fragmentos de bosque que aún quedan, pero en esos fragmentos de bosque pues se mantiene una alta diversidad todavía, ¿no? Y te digo, estamos hablando de unas 14 especies más o menos que están dentro del municipio de Morelia, ¿no? Que yo creo que podemos encontrar en las tenencias de Santiago Undameo, Atécuaro, Jesús del Monte, San Miguel del Monte, que son pertenecientes a la capital, pero que todavía pues guardan esa cercanía con la sierra y que podemos encontrar estas especies. Doctor, ¿algo más que quiera agregar? ¿Algo que se me haya pasado preguntarle, que crea que es importante para que lo vean las personas? Pues no, bueno, agradecer y pues nada más resaltar que nuestro trabajo esperamos que sirva, ¿no? Para atraer la atención hacia este grupo tan importante de árboles, ¿no? Y que a veces no le damos la importancia que tiene en México, ¿no? Desafortunadamente. Y bueno, pues invitar a las personas a que se nos acerquen, a que se comuniquen con nosotros si tienen alguna duda, si quieren saber más acerca del tema. A los jóvenes, si quieren incluso venir a hacer su tesis al laboratorio, pues son bienvenidos, ¿no? Qué bueno que comenta eso, doctor. Díganos información de contacto, ¿dónde pueden contactarse con usted? Claro que sí. Bueno, yo me encuentro en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, abreviado como IES, aquí en el campus Morelia de la UNAM, y ya sea ahí directamente en mi oficina, que se encuentra en el edificio norte, en el primer piso, o a través de mi correo electrónico, ¿no? Que es agrodrig@iies.unam.mx, ¿no? O simplemente pues buscándome en Google. No, de igual manera dejaremos las reseñas e información de contacto en la parte baja de esta cápsula. Doctor, nuevamente agradezco el tiempo que se tomó para platicar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto haber estado aquí. Amigos, esa ha sido la cápsula del día de hoy. Los esperamos en la siguiente. Gracias.